Imagina un águila atacando a un animal hasta 15 veces más pesado que ella, con garras tan grandes como las de la pata de un tigre. En Tikava, en una tierra donde no existe ni un solo felino, porque ahí las aves dominan el mundo. Hay cientos de especies de águilas en este planeta y todas funcionan bajo el mismo principio. Ave grande, garras afiladas, mata presas más pequeñas que ella. Las águilas reales cazan liebres, las pescadoras peces y las arpías monos. Todo proporcional, todo dentro de lo normal. Pero hubo un águila en un archipiélago al fin del mundo que ignoró esta regla por completo. Geraetus morei, el águila de Haast. De 10 a 18 kilogramos de peso, según se estime. Envergadura de hasta 3 metros, aunque las hembras promediaban los 2.6 metros. ¿Y su presa? Los moas. Aves gigantes no voladoras de hasta 2 metros y medio de alto y más de 200 kilos. Sería como si un águila real levantara a una vaca adulta del campo. Ninguna águila en el mundo hace eso. Ninguna está hecha para eso. Pero el águila de Haast sí lo estaba. Porque Nueva Zelanda no era un lugar común. Nueva Zelanda fue un experimento. Un continente separado de Gondwana hace 85 millones de años, antes de que los mamíferos lo poblaran. Los únicos mamíferos terrestres que lograron llegar ahí fueron los murciélagos. ¿Todo lo demás? Aves. Los moas eran los ciervos, los kiwis los tejones y el águila de Haast era el tigre. La historia del águila de Haast comienza con un misterio. En marzo de 1871, Frederick Fowler, taxidermista del Museo de Canterbury, halló algo inusual entre huesos de moa en una excavación en Glenmark, en la isla sur de Nueva Zelanda. Garras enormes, un fémur masivo y fragmentos de costillas. Todo de un ave rapaz, pero a una escala que nadie podía clasificar. Julius von Haast, geólogo alemán y director del Museo de Canterbury, describió al animal en 1872 como Harpagornis morei. No tuvo que ir muy lejos para encontrar el nombre. Morei por George Henry Moore, el dueño de la propiedad. Lo que Haast no sabía entonces es que acababa de describir al águila más grande que jamás existió. Pero el hallazgo realmente sorprendente no llegó sino hasta el 2005. Michael Bunce y su equipo presentaron un análisis de ADN que mostró que el pariente vivo más cercano del águila de Haast es la aguililla australiana Hyraedes morphnaes, un ave de Australia que apenas pesa 1 kilogramo. 1 kilogramo. El águila de Haast pesaba de 10 a 15 veces más que eso. Es como si te enteraras de que un oso grizzly desciende de un hámster. Separados genéticamente desde hace unos 700.000 a 2 millones de años. Los análisis más recientes tienden a inclinarse hacia el límite superior. En ese tiempo, su peso aumentó entre 10 y 15 veces. Se considera uno de los aumentos de tamaño corporal más rápidos documentados en cualquier vertebrado. Un ritmo evolutivo que incluso hoy sigue asombrando a los expertos. ¿Qué fue lo que pasó? Gigantismo insular. En las islas pasan cosas extrañas. Los animales grandes pueden encogerse porque los recursos escasean. Los elefantes de las islas del Mediterráneo evolucionaron a elefantes enanos. Pero los animales pequeños pueden hacer lo contrario. Si un nicho ecológico está libre y hay presas en abundancia, pueden aumentar su tamaño corporal de forma explosiva. Eso fue justo lo que hizo un pequeño ancestro australiano de la actual aguililla en Nueva Zelanda. Se mudó a un penthouse vacío y creció hasta llenarlo por completo. Sus alas se mantuvieron relativamente cortas para su tamaño corporal. No fue una deficiencia, fue el resultado de la presión evolutiva.
Nueva Zelanda estaba densamente arbolada. Selva densa, bosques de hayas, valles sinuosos. Unas alas largas de planeo como las del albatros habrían sido inútiles. El águila de Haast necesitaba alas anchas y cortas para maniobrar rápido entre los árboles. Como un gavilán, pero 10 veces más pesado. Una contradicción que funcionó. Richard Oldavall y Trevor Worthy encontraron algo en el yacimiento de Tyrrell Valley que cambió radicalmente la idea que se tenía de este animal. Huesos de la pelvis de moa con profundas heridas punzantes. Las garras habían atravesado varios centímetros de piel y músculo, llegando a perforar el hueso. Ese tipo de lesiones se encontraron en la pelvis y en la columna vertebral. Siempre desde arriba, siempre con una fuerza que sugiere un impacto a gran velocidad. El escenario que reconstruyeron en su libro publicado en el 2002, The Lost World of the Moa, se ve más o menos así. El águila está posada en una rama expuesta o en un saliente rocoso. Debajo de él pasta un moa. Tal vez 120 o 160 kilogramos, según la especie. No era lo más grande que Nueva Zelanda ofrecía, pero sí lo suficiente. El águila se lanza en picada. Velocidades de unos 80 kilómetros por hora se consideran plausibles. Nunca se pudo medir con exactitud, pero las lesiones óseas hablan por sí solas. Golpea al moa en la pelvis, clava las garras de una pata en el lomo y con la otra golpea la cabeza o el cuello. Un golpe. El moa cae al suelo. Las garras eran la herramienta que hacía todo esto posible. La garra trasera, la llamada garra alux, medía casi 8 centímetros. Tan larga como la garra de un tigre, solo que montada en la pata de un ave. Anneke van Hateren y su equipo demostraron en 2021 que estas garras se deformaban mucho menos al sujetar que las de todas las aves rapaces vivas estudiadas. Eran más estables, más duras. Optimizadas para un solo propósito. Sujetar y no soltar, sin importar qué tan pesada sea la presa. Pero el hallazgo realmente sorprendente de ese mismo estudio tiene que ver con el cráneo. Van Hateren comparó la forma del cráneo del águila de Haast con la de 5 aves rapaces vivas. Las garras y el pico eran típicos de un águila. Pero el neurocráneo, la parte del cráneo que revela cómo come un animal, se parecía al de un cóndor andino. Al de un buitre. ¿Qué significa esto? El águila de Haast probablemente cazaba como un águila, pero comía como un buitre. Mataba a su presa y luego metía la cabeza en el cadáver, desgarrando por los costados. Primero los órganos, porque un moa era demasiado grande para despedazarlo y llevárselo. El águila de Haast tenía que comer ahí mismo, probablemente durante días. El estudio se titula Mató como un águila, comió como un cóndor. No podría ser más acertado. Nueva Zelanda fue un sistema cerrado durante millones de años. Sin mamíferos terrestres, a excepción de los murciélagos. Sin serpientes. Las aves ocuparon cada nicho ecológico que en otros continentes ocupan los mamíferos. El moa era lo que en otros lugares es un elefante o un búfalo. 9 especies diferentes, desde el tamaño de un pollo hasta más de 2,5 metros. El kakapo era un loro terrestre, nocturno y que no podía volar. El kiwi hurgaba el suelo como un tejón. Y sobre todo estaba el águila de Haast, el depredador alfa indiscutible. Los maoríes llegaron a Nueva Zelanda a finales del siglo XIII. Navegantes polinesios que entraron en un ecosistema virgen que nunca había visto a un cazador de 2 patas. Los moas no le temían a los depredadores terrestres. No tenían instinto de huida ante algo que camina erguido. En unos 100 años, las 9 especies de moa se habían extinguido.
por la caza, por la rata del Pacífico que devoraba sus huevos y polluelos, por la quema de bosques que destruyó su hábitat. Hacia 1400, el último moa ya habría muerto. Y así, el águila de Haast también se acabó. No directamente por el hombre. No hay pruebas de que los maoríes cazaran águilas de Haast, aunque las conocían. En sus leyendas vive como el Povakai, un ave rapaz gigante que baja de las cumbres para llevarse a los niños que salen temprano o tarde. No son simples metáforas. Los investigadores creen plausible que un águila de Haast, acostumbrada a presas del tamaño de un moa, atacara ocasionalmente a humanos. Los niños pesan menos que un moa. Desde la perspectiva del águila, era una cuenta simple. Pero el águila no murió por falta de humanos. Murió por falta de moas. Toda su existencia dependía de una presa que, de pronto, desapareció. Sus alas anchas y cortas lo hacían el cazador ideal en la espesura de Nueva Zelanda, pero le impedían buscar comida en áreas abiertas. Era un especialista. Y los especialistas mueren cuando las reglas del juego cambian. Hacia 1445, el águila de Haast se fue. En silencio. Sin dejar rastro fósil. Simplemente se fue. Sin una última batalla dramática. Sin cometas. Solo un menú vacío. El último de su especie debió posarse en una rama, esperando una presa que nunca llegó hasta morir de hambre. Así termina un animal al que ningún mamífero en la Tierra pudo desafiar. La historia del águila de Haast suele contarse como una tragedia. Águila gigante, humanos malos, final triste. Pero eso no es todo. La verdadera historia es la de un experimento que funcionó. Durante hasta 2 millones de años, tal vez más. Una pequeña águila australiana cruza el mar, llega a una isla sin competencia y se vuelve la mayor ave rapaz que el mundo haya visto. Desarrolla garras como dagas, un cráneo que es águila y buitre a la vez, y una estrategia de caza que ninguna rapaz viva domina ni de cerca. El problema no era el águila. El problema era que su mundo se apoyaba en un solo cimiento. Y cuando ese cimiento se derrumbó, todo se fue con él. El moa. El águila. Todo un ecosistema que funcionó millones de años sin mamíferos terrestres colapsa en 100 años. Esto no es una tragedia. Es una advertencia. Un ecosistema construido sobre un solo elemento clave solo necesita un error para colapsar por completo. El moa era esa carta. Los maoríes la sacaron. Y el águila más grande de todos los tiempos cayó con ella. Nueva Zelanda obtuvo su respuesta. La pregunta es si ya conocemos la nuestra.